A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Un día, al pie de un semáforo en rojo, los automóviles rugían ansiosos, moviéndose, avanzando centímetros, a la espera del cambio de luces. Cuando la luz cambió a verde, el automóvil que estaba adelante no arrancó. Sobre el conductor cayó una montaña de pitos estridentes y de insultos, pero el automóvil no se desplazaba y seguía obstaculizando la vía. Algunos conductores energúmenos bajaron de sus autos y encontraron a un hombre aferrado al timón, que con un gesto desesperado gritaba: «Estoy ciego». El hombre fue llevado al hospital y enseguida, en un momento de terror, descubrieron que las personas que lo habían ayudado también estaban ciegas. En ese momento, en aquella ciudad, se desató una epidemia de ceguera total. Esta es una de las novelas más apasionantes del portugués José Saramago, y aquella ceguera, como un mar de blanca neblina, impenetrable, se extendió por todas partes. Entonces las calles quedaron plagadas de invidentes que desataron sus más primitivos instintos para imponerse en un mundo donde imperaban el caos y la violencia sin brújula. Aquella ceguera generalizada, aquella brutalidad galopante que se desató, es apenas una metáfora del mundo actual en el que vivimos. Mundo en el que gobiernan los que tienen más vocación de violentos, los que no entienden ni ven al planeta ni al ser humano. José Saramago, Premio Nobel de Literatura, autor de esta obra, estaba naciendo un día como hoy, 16 de noviembre de 1922. Y aunque nos lleva por el mundo de las sombras para recordarnos que ese es nuestro mundo, deja abiertas las puertas para la luz de la dignidad y la esperanza. Las principales noticias del día. Titulares. Donación de insumos y equipos médicos al municipio de Quito. La neumonía, una consecuencia del COVID-19. Inseguridad alimentaria aguda en América Latina. La Agencia Metropolitana de Tránsito reanuda el proceso de transferencia de dominio. Entrevista a Luis Mauret, candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Suma. En Vida y Tecnología hablaremos de las aplicaciones de detección y distanciamiento para COVID-19. En el segmento de opinión el tema será los combustibles a precio de mercado. Los editoriales de Arturo Torres, exministro Córdoba, hoy es CEO de la minera canadiense. En deportes, la selección ecuatoriana de fútbol, la vuelta ciclística y la noche del recuerdo. Y en mitos y verdades en torno a la esterilización de los animales de compañía, haremos nuestra cuarta entrega. Noticias del día con Carla Sánchez. Donación de insumos y equipos médicos al municipio de Quito. El gobierno de Brasil ha donado a los países de la región varios recursos para luchar contra el COVID-19 que serán canalizados a través del Centro de Excelencia contra el Hambre del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, WFP. Hasta el momento se han realizado 3 entregas parciales de insumos al Centro de Atención Temporal CAT del municipio de Quito, un apoyo de la Embajada de Brasil en Ecuador. Entre los productos donados constan portasueros, portamedicinas, extintores, impresoras, oxímetros, entre otros. En tiempos como los de ahora, la cooperación internacional gana una nueva relevancia e importancia. Para enfrentar esta pandemia debemos unir nuestros esfuerzos y ayudar a nuestros socios. De este modo, nos complace concretar esta donación al Distrito Metropolitano de Quito, dijo Joao Almiño, embajador de Brasil en el país. La neumonía como consecuencia de la COVID-19. En Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC, coloca las enfermedades respiratorias, principalmente la neumonía, entre las principales causas de muerte de los últimos años. Las últimas cifras señalan que en 2018 las neumonías ocuparon el 4º lugar de las causas de fallecimiento y representaron el 5,6% del total de defunciones en el país. Y en 2019 hubo un crecimiento del 1,1% como resultado del virus SARS-CoV-2. Si la neumonía no se detecta y trata
a tiempo podría causar insuficiencia respiratoria, una infección generalizada en el organismo, que puede desencadenar lo que se conoce médicamente como sepsis, que podría causar la muerte del paciente. Inseguridad alimentaria aguda en América Latina. Hasta 16 millones de personas en América Latina pueden encontrarse en situación de inseguridad alimentaria aguda, la etapa previa al hambre. A fines de este año, casi 12 millones, más con respecto a lo que se estimaba antes de la pandemia. Las dificultades para comer adecuadamente irán de la mano con el aumento de la pobreza extrema en el mundo y en América Latina, donde los datos más actuales señalan que este indicador pasará del 7.6% hace un año al 12.7% en Ecuador en los próximos meses, del 5.5% al 9.8% en Brasil y del 10.3% al 14.3% en Colombia. La Agencia Metropolitana de Tránsito reanuda transferencias de dominio. La Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, reanudó todos los procesos administrativos de matriculación vehicular. Los usuarios que adquirieron un vehículo usado durante la crisis sanitaria ya pueden realizar la transferencia de dominio. La transferencia de dominio es un proceso en el cual se cambia la propiedad de un vehículo. El documento de adjudicación más común en este trámite es el contrato de compra-venta, que tiene una vigencia de 30 días. La transferencia de dominio se la puede realizar en los centros de matriculación vehicular CMV, Bicentenario y Quitumbe, en los cuales también se puede realizar el levantamiento de certificado de improntas. Este documento tiene una vigencia de 15 días y es parte fundamental de todo el trámite. Para realizar la toma de improntas, el usuario debe obtener una cita previa en la página web www.amt.gov.es. Allí podrá seleccionar la fecha y hora en la cual desea realizar el trámite. Este documento impreso es el único que avala el ingreso al CMV. Los candidatos, personajes que intervendrán en el próximo evento electoral en febrero de 2021, con Meili Rosas. Bienvenidos a su segmento Los Candidatos. En este espacio nos acompaña Luis Mauret, un joven político ecuatoriano conocido por ser parte del movimiento Suma y miembro fundador del mismo, para conversar acerca de las propuestas que ejecutará en caso de llegar a la Asamblea Nacional. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, y a los televidentes un fraterno abrazo y saludos en la capital del Ecuador. Qué hermoso. Yo viví en Quito. Linda capital, hermosa. Lo mejor del Ecuador. Alrededor de 180 leyes están represadas en el actual legislativo, y uno de los retos para la Asamblea que se posesionará en 2021 es fortalecer al Ejecutivo y dejar de lado los intereses políticos para enfocarse en los de la ciudadanía. Usted propone trabajar en políticas públicas enfocadas en el desarrollo humano. ¿Cómo lograrlo? Bueno, yo considero que las políticas públicas tienen que hacerse una revisión, porque esas políticas públicas reciben un recurso del Estado y tienen que estar dirigidas a los sectores más necesitados. También considero que en las políticas públicas debe haber un organismo de control para calificar y para medir y evaluar a dónde van esos recursos, si efectivamente se están yendo a los sectores que realmente requiere el país. Llegar a la ciudadanía, a la familia, a los jóvenes, a las mujeres, a los adultos mayores, si estamos realmente preocupados por el tema del femicidio, qué estamos haciendo para ellos. Bueno, hay que revisar y modificar algunas cosas en las políticas públicas. Los jóvenes no están conformes con el sistema que rige en el país para ingresar a las universidades. Usted plantea solicitar al gobierno que priorice la educación y ha resaltado que el gobierno debería asumir el compromiso de proporcionar educación gratuita para todos, creando más escuelas, invirtiendo en educación. Recordemos que atravesamos por una crisis económica insostenible. Yo le apuesto a las inteligencias múltiples y a los talentos de los seres humanos. Considero que el sistema educativo del Ecuador debe ser revisado. 200 años que la educación sigue siendo la misma, y el Ecuador no es la excepción. Me acabo de enterar a través de un amigo que los alumnos del tercer año reciben una educación con un libro
que los están incentivando a una política de revolucionarios, a una política de rebeldía contra aquellos que están interesados en construir un país. Apuesto mucho a esta inteligencia múltiple y a la educación emocional para la vida, con enfoque de desarrollo humano. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos aquí para competir intelectualmente, sino para cooperar con el país. No sirve de nada tener un PhD si inteligentemente en las emociones no estamos bien. Creo que los jóvenes necesitan saber para qué están en esta vida, saber el propósito de su vida y sentirse empoderados, sentirse identificados, seguros. Hoy en día los jóvenes son inseguros, y un joven es inseguro, es seguro también que ese joven va a fracasar en la vida. Entonces, los maestros que tienen que educar tienen que recibir una formación para darles a ellos la libertad para tomar decisiones y medir en esas inteligencias múltiples a esos jóvenes y llevarlos al talento que tienen. Por ejemplo, la prueba del CNSI mata los talentos de los jóvenes, mata las habilidades. No quiero decir que el CNSI debe ser cambiado, no, porque le apostamos a la innovación, a la ciencia y a la tecnología, pero tenemos que cambiar la prueba del CNSI. Esa prueba ha matado el sueño de los jóvenes y ha permitido que los jóvenes vayan por otros caminos en vista de que no hay oportunidades. El mismo Estado le ha generado esa inseguridad a ellos. Con el binomio presidencial que desea llegar en 2021, ¿han conversado acerca de lo que sucede con los jóvenes en la actualidad frente a la falta de empleo? Porque la falta de empleo también genera falta de oportunidades. Bueno, yo estoy viendo que los políticos y los candidatos están hablando lo trivial de siempre. Al ecuatoriano hay que decirle que nosotros vamos a generarle recursos, a llenarle los bolsillos del ecuatoriano. ¿Cómo? Vamos a bajar los impuestos para que haya mejor oportunidades de inversión en el país. ¿Quién quiere invertir en este país? Si en el año 2018 le ponían salvaguarda, antes de comprar un producto tenían que pagarle al Estado. Por ejemplo, el tema del calzado, $10 por un calzado, sin comprarle un calzado que costaba $4. El 35% de aranceles y el 12% de IVA. ¿Quién quiere invertir en el Ecuador? Así no se genera empleo. Mataron a los importadores, mataron a los empresarios que corrieron para Colombia y corrieron para Perú. Es una forma de generar más desempleo. Entonces, hay que hacer un inventario de las riquezas de este país. ¿Qué es lo que tiene el Ecuador en la minería? Y ese Ecuador tiene que saber, los ecuatorianos tienen que saber que esos recursos les pertenecen a todos los ecuatorianos. ¿Cuánto tenemos en petróleo? Hay que apostarle a la agricultura, a la ganadería y todo lo que tiene que ver con el sector pesquero. Las riquezas, por bendición de Dios, las tenemos. Solo tenemos que utilizar la inteligencia y la buena voluntad de llegar al país para servir a los ecuatorianos, no de llegar al país con el fin del poder para otros fines políticos. No, hay que llegar al poder para servir y generar bienestar común a los ecuatorianos. En caso de llegar a la Asamblea Nacional, ¿qué plantea usted hacer por las mujeres en temas de violencia de género e inequidad? Mire, yo adoro mucho a mi madre y respeto a las mujeres de este país. Considero que el valor de la mujer y el consejo de la mujer es lo que hace a los hombres exitosos. Si nosotros sin tener una compañera, créanme que no fuéramos nada en la vida. Así que para todas las mujeres, mi respeto. A ellas hay que crear una ley para defenderlas, para que la respeten. Este tema del femicidio es un problema de educación emocional y un problema de salud mental. Cuando llegue a la Asamblea, quiero proponer una ley de salud mental. El país no lo tiene, a pesar de que hay un colegio de psicólogos. Me apena mucho que los psicólogos no hayan hecho escuchar su voz. Si las medidas que se toman están identificadas con una política de psicología, van a haber menos reacciones agresivas cuando se tomen ciertas medidas. Las mujeres que son agredidas es porque dentro de estas políticas o dentro de las medidas que se toman, están favoreciendo muchas veces al delincuente, porque todos aquellos que se creen y que saben las leyes, hablan de leyes, peritos de las leyes, pero no saben aplicar la justicia.
a la mujer hay que defenderla, pero defenderla de verdad. Y en la Asamblea hay que crear una ley para combatir a todo aquel que violente a la mujer. Las leyes tienen que ser duras para que aquel que violenta a la mujer y al niño indefenso o viole a alguna niña o alguna persona que realmente le vaya a destrozar su vida para siempre, en el caso de una mujer. Como candidato asambleísta nacional, ¿qué cree usted que se debe hacer respecto a sanear la Asamblea Nacional de la corrupción? Porque hemos visto que durante esta época algunos asambleístas se han visto envueltos en casos de repartirse hospitales, en diezmos y otros temas que en la actualidad han generado que la población y que la Asamblea Nacional tenga el 2% de credibilidad. Ha llegado el momento de hacer una reconstrucción cultural en la ética y en la moral. No puede ser posible que en el año 21 nosotros estemos viviendo y que la corrupción haya llegado hasta el tope, que el 2% en la Asamblea, imagínense, los que crean las leyes, los que tienen que hacer cumplir las leyes, estén envueltos en actos de corrupción. Eso no puede seguir. Vamos a llegar a la Asamblea, para que la Asamblea no sea la Asamblea. Esto tiene que ser un parlamento de diputados, tiene que haber un parlamento de Senado. La Asamblea fue creada para obedecer al Estado, y es todo lo contrario. El Estado tiene que obedecerle a la Asamblea, o en este caso a la Cámara de Diputados. Tenemos que cambiar y reformar esa ley. Hay que hacer una consulta popular para que los ciudadanos se expresen, para dejar de ser Asamblea y para ser un Senado de diputados y de senadores, de Cámara Alta y Cámara Baja. Antes de finalizar, un mensaje para nuestros amigos televidentes. Perdón, no le escuché. Antes de finalizar, le solicito envíe un mensaje a nuestros amigos televidentes. Primero para Quito, la capital del Ecuador, que yo viví un buen tiempo. Y añoro esas tardes frías. A veces yo vivía por Bellavista y se veía una tarde con neblina. Para los ciudadanos de su prestigioso medio de comunicación, un saludo fraterno. Qué pena que no van a tener las fiestas de Quito, que siempre han sido las fiestas más lindas del país. Espero que en algún momento regrese a la capital y encontrarme con todos mis amigos capitalinos, que tengo muchísimos, y para ellos, y para usted, y para todos los televidentes, un fraterno abrazo virtual. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, Luis Maure, candidato a la Asamblea Nacional. Amigos, regresamos mañana con más información. Le invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Twitter Telesucesos 29. Además, todo nuestro contenido está disponible en Telesucesos HD YouTube. Hola amigos, estamos en el segmento de tecnología de su noticiero Telesucesos. En esta ocasión queremos comentarles de las aplicaciones para detección y seguimiento de contagios de COVID. Algo en lo que estamos todo el tiempo pensando y hablando, y que tenemos herramientas para usar en el teléfono celular. Tanto si nosotros estamos con algún contagio cerca, o nos hemos contagiado, o sospechamos que nos hemos contagiado. Estas aplicaciones también están funcionando en el Ecuador. Hay algunas aplicaciones que tienen el respaldo del gobierno nacional. Hay otras aplicaciones que son internacionales, pero todas nos permiten tener acceso a cierta información que puede resultar súper útil. Por ejemplo, la aplicación SaludC, que es del Ministerio de Telecomunicaciones, te permite revisar síntomas que son frecuentes en un contagio de COVID, y tú puedes marcar si es que tienes o no, para saber si tienes alerta. La aplicación lo que va a hacer es indicarte después de un día si es que vuelvas a poner síntomas, si es que los tuvieras. Pero también hay aplicaciones que te permiten saber si has estado en contacto con una persona que tiene síntomas de COVID y que te manda una alerta para decir, estuviste cerca o estuviste con una persona que tuvo síntomas o tiene síntomas de COVID. O si sales a la calle y tienes tu aplicación en el celular
y estás en un centro comercial o estás en una calle que se ve que está transitada y que el monitoreo de los teléfonos te dice que hay posibilidades de tener cerca personas que han tenido COVID o están en contacto con COVID, de modo que tú puedas tomar alerta de eso. En estas aplicaciones van a necesitar que tú interactúes, es decir, que pongas si es que tienes o has tenido síntomas. También te van a decir si es que reportes un contagio, pero no tienes que poner tus datos personales, simplemente te mandan un código para que tú pongas ahí. Si es que tuvieras un examen de COVID y sale negativo, ponerlo también en esa aplicación de modo que puedas, el momento que tú sales a la calle y otras personas están en contacto contigo y tienen la aplicación, sepan que tú eres una persona segura. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que requiere que la mayoría de las personas descarguemos este tipo de aplicaciones. No sirve de nada que yo tenga la aplicación, pero que las otras personas no las tengan. Entonces la aplicación no me va a dar la información que yo necesito para estar atenta a si estuve o no estuve expuesta a un contagio de COVID. Esos son temas que tenemos que considerar y que las herramientas de tecnología nos podrían ayudar. Muchísimas gracias por su atención. Deportes en la mañana con Pablo Montenegro. Iniciamos esta semana saludándoles, señoras y señores. Esta es la semana del 16, vea. Ya estamos a mitad del penúltimo mes del año 2020. Y claro, tenemos que hablar de lo que pasó con Ecuador. Se jugó el tercer partido para nuestro representativo. Ustedes saben que el primer partido perdió ante Argentina en una sorpresa para los ecuatorianos, porque argentinos ni le paraban bola a Ecuador, decían de a cuánto sea el marcador, 5, 6-0, creían que era una goleada, y sorprendió a Ecuador porque no solamente que Ecuador le puso en aprietos al cuadro argentino, y al final ganó, claro, los argentinos, pero dejando una satisfacción, una estela importante para tener esperanzas en el equipo ecuatoriano. Luego, en Quito se le ganó a Uruguay de una forma categórica, amplia, que nos hizo soñar lo que iba a pasar con Bolivia. Se jugó el día jueves en La Paz, en el Hernando Siles, y fue duro el partido. Y Bolivia, ojo, no es nada del otro mundo, es un equipo, yo diría, flojo, pero Ecuador estuvo pasando serios aprietos. Junior Sornosa, hasta cuando estuvo, demostró que justificaba el por qué estaba en la selección ecuatoriana. Ángel Mena falló en 2 ocasiones frente al arco solito, y lo mismo Michael Estrada, pero luego Ecuador ganó. Pero la prueba auténtica, yo diría de fuego, la que vamos a ver qué pasa con el equipo de Gustavo Alfaro, va a ser precisamente este día martes, mañana, cuando a las 16 horas Ecuador juega ante Colombia. Colombia no es un patito fácil para Ecuador, siempre nos da complicado aquí en Quito. Entonces, vamos a ver qué pasa con el equipo ecuatoriano en un partido donde ya podremos ver, ¿está o no está el trabajo del señor Gustavo Alfaro dando sus frutos? Frutos con jugadores jóvenes, obvio, van a decir, pero Domínguez no es joven, pero perdóname, en el arco puede estar uno hasta 44 años. Han habido jugadores que han estado en esta instancia. Desde ya vamos a estar muy pendientes de lo que pase con el equipo ecuatoriano. Hablemos de la vuelta a la República. Pero antes de hablar de la vuelta a la República, que se va a escenificar del 23 de noviembre en 5 etapas, los bancos Pedernales Santo Domingo, Machachi Cayambe, San Roque La Estrellita, Playón de San Francisco y el circuito en Quito, la mitad del mundo. Quiero decirles que el día viernes hubo una rueda de prensa de Richard Carapaz. Richard Carapaz fue categórico, claro, en decir, yo ya no necesito pedir nada al gobierno. Ni cuando necesitaba me dieron. Tuve por eso que irme a Colombia, palabras más, palabras menos. Y
Y lo que pasa es que, por ejemplo, si yo le veo a la chica Miriam Núñez, que es una gran deportista, ganó la Vuelta a Colombia en damas, ¿cuántas Miriam Núñez habrán en el país? No solamente en ciclismo, sino en varios deportes. Pero la Secretaría de Deportes que maneja políticamente. Sé que el equipo de Jonathan Caicedo quiere hacer una competencia, la Vuelta a la Juventud, porque nadie se preocupa de la juventud. Solamente cuando hay cosas importantes, hay los jóvenes. Quiere hacer una competencia, le mandaron a un señor de buena voluntad para que ayude y le dieron una lista, como lista escolar, que tiene que hacer esto. Entre otros puntos, que los juveniles tienen que sacar la licencia deportiva en la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. ¿Sabe cuánto cuesta para un chico pobre la licencia deportiva? $100. Bueno, no sé si el día jueves o viernes el señor Jonathan Caicedo estuvo en conferencia virtual con los funcionarios de la Secretaría de Deportes, y ahí sí, tranquilito Jonathan, no te preocupes, nosotros te vamos a hacer la gestión en la Federación Ecuatoriana de Ciclismo para que tenga el aval, y tranquilo, vamos a pedir que tampoco se pida la licencia a los jóvenes. 24 horas, en 24 horas se obtuvieron todo. Claro, la Federación Ecuatoriana de Ciclismo sabe que es orden, si no va a haber problemas en La Plata. Yo digo, qué vergüenza la Secretaría de Deportes. A uno sí, cumpla esto. Pero apareció Jonathan Caicedo y ahí sí no hay ningún problema, señoras y señores. Es una pena. Nuestro deporte no se trabaja bien, no se maneja bien en nuestro país. Y hablemos de la noche del recuerdo. Esta noche estaremos con Danilo Acosta en otro capítulo más de La Noche es Nuestra, aquella que le hicimos hace más de 10 años. ¿Cómo transcurre el tiempo? Yo no tenía canas, no tenía arrugas, no era ni casado siquiera. Vea, pero a los 14 años ya todo ha cambiado. Tengo canas, tengo arrugas, ya tengo 2 hijos, tengo un perro, en fin. Les invitamos a que sigan a través de Telesucesos Canal 29, en Facebook Live, adicionalmente en YouTube. Cordialmente invitados para seguirnos, también en el noticiero de Telesucesos. Muchas gracias. Buenos días. A vivir la fiesta, no te vayas a dormir. Pega la vuelta y vente pa' aquí, porque la noche recién comienza. La noche es nuestra. En Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Ese vale, no. Ya. Buenas noches, amigos. Antes del fantasma. ¿Cómo están ustedes? Vamos con Danilo Acosta. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Hoy se juega la segunda semifinal de la Copa América. México-Argentina. Juegan dentro de poco también y saldrá el finalista que enfrentará a Brasil el próximo fin de semana. Y hoy, amigos y amigos, vamos a saludar con Pablo Mauricio para que le recuerde el número telefónico, señalando que el día de mañana, el día viernes y el día sábado son los congresillos técnicos de la Copa Quito Juega por la Carolina. Mañana, el día viernes y el día sábado, a partir de las 16:30. Y Pablo Mauricio, buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes de La Noche es Nuestra. Argentina y México se han enfrentado en 34 ocasiones. 19 ha ganado Argentina, 4 México, y se registran 11 empates entre los albicelestes y los mexicanos. ¿Y a nosotros qué nos importa? Pero a Danilo Acosta sí le importa, por eso la información. Muchísimo, y al pueblo que nos ve, a la gente que nos ve, nos interesa la Copa América. A propósito, ayer que dijo que el señor Danilo Acosta en Venezuela había oído los mariachis, me mandó un mensaje un oyente, un televidente, me dice, eso no es de mariachis, es San Juanito, pero el señor Acosta se ha ido a Venezuela. Y hoy traigo a una persona para que nos diga si es verdad o es mentira lo que dijo el señor Danilo Acosta. Que no se vea como debe de ser. Claro. Tiene que escucharse fuerte eso.
eso, ¿ah? Aquí, claro, ¿a quién le manda saludos de la noche? Un saludo para Pemosa y Pemosa de parte de Alejandro Castillo. De la Copa América en Venezuela realmente, ahí está. Vea ese individuo ahí, vea, ¿quién es? Ahí está. Ahí está. Están ahí todas las cabinas de... Bueno, y trajiste recuerdos, a ver, ¿cuánto gastaste? ¿Unos $2,000, $3,000 recuerdos? No. ¿Sí le dieron viáticos? ¿Cuánto ha? Bueno, la ventaja es que yo pertenezco a una empresa seria, ¿no? Ya. Y firme. Yo le dije que no se vaya a esa empresa que no pertenece seria. Bueno, yo le pregunto si le dieron viáticos. Yo le digo, Claro, que no había en los hoteles, dice que está tan pobre en Venezuela que no había jabones en los hoteles, que no les daban servilletas. No. Porque dije, cualquier una servilletita, algo, ¿no? No, lo que sí hay en determinados supermercados hay cierta escasez de productos. Porque hay dos clases, los que están a favor, clases sociales hablan, los que están a favor de Chávez y los que están en contra de Chávez. Entonces, los que están a favor o los que están en contra reclaman que hay demasiados bonos, que hay demasiadas becas para gente del pueblo que lo sostienen realmente ahora. El cambio del sistema debe tardar algún tiempo, ¿no? Hasta acostumbrarse. Lo que sí... ¿Cómo están? Un chiste. El doctor llega borracho a su casa y la mujer le dice, ¿qué te crees? ¿No te cansas de tomar? No, mijita, no te preocupes, yo siempre tomo sentado. Y eso es verdad, sinceramente. El día... Se ha dormido parado el doctor. El día... Olmedo, Deportivo Cuenca, Liga son los equipos que obtuvieron 3, 2 y 1 punto, mientras que en la Serie B los equipos clasificados son los representativos de Universidad Católica, Técnico Universitario y la Espoli. El día sábado estoy en Cayambe, amigos de Cayambe, amigos de Ambato, iba a decir, amigos de Cayambe, voy a ver el partido entre Espoli y el equipo de la Sociedad Deportiva Aucas. Me esperan, el día sábado estoy en Cayambe, Dios mediante. Muy bien, escuchen el fútbol, nos vamos, chao. Amigas y amigos, mañana estaremos con ustedes nuevamente. Fiesta, no te vayas a dormir, pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra, en Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Su mejor amigo, con Nivaldo Machín de la Noval. Consejos para la tenencia responsable de mascotas. Porque tu mejor amigo lo merece, seguimos conversando sobre los mitos y las verdades en torno a la esterilización de los animales de compañía. Y un mito muy recurrente es que se vuelven obesos, que se vuelven perezosos, que después de la esterilización, inevitablemente, nuestros animales de compañía se volverán gorditos, bien, y adquirirán sobrepeso. Esto no es cierto. Es importante, primero, saber que el peso del animal dependerá de qué coma, es decir, la calidad de la comida y de cuánto ejercicio haga. Así que tienes que mantener la rutina. Simplemente le das el mismo tipo de comida y le haces hacer la misma cantidad de ejercicio, paseos diarios, juegos, todo lo que hace tu animal habitualmente, lo mantienes y verás cómo el peso sigue siendo exactamente el mismo. Porque esterilizar a tu animal de compañía no le hace ganar peso innecesariamente. Soy Nivaldo Machín de la Noval y tu mejor amigo lo merece, así que nos volveremos a escuchar. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. El señor ministro de Energía y Recursos Naturales no renovables le dice nuevamente al país que ha puesto en vigencia el decreto 1183 con fecha 4 de noviembre, un decreto que está orientado a seguir modificando lo que es los precios de los combustibles para que supuestamente los precios de los combustibles se comercialicen en el Ecuador a precio de mercado. Él pone énfasis eso
Y claro, al revisar estos documentos, nosotros tenemos que decirle al país con mucha honradez y con mucha transparencia y apegados a la ética pública y a la moral pública, de que estos decretos contradicen la ley de hidrocarburos, porque la ley de hidrocarburos no menciona que los precios de los combustibles deben comercializarse a precio de mercado. Por lo tanto, hay una violación. Si uno revisa los artículos 11, los artículos 70 y 72 de la ley de hidrocarburos, no existe esa frase de que los combustibles se comercialicen en el Ecuador a precio de mercado. No. Tampoco menciona la Constitución de la República. Entonces quiere decir que estos decretos contradicen lo que establece la Constitución de la República y la ley de hidrocarburos, cuyas normas definen que los recursos públicos, que los servicios públicos, que las tarifas y los precios de los servicios públicos, y en el caso de los combustibles se trata de servicios públicos, deben ser regulados y controlados por el Estado. Pero aquí este concepto de libre mercado en los precios de los combustibles, o que los actores de la cadena de comercialización de los derivados de los hidrocarburos, que en este caso son las comercializadoras, que son comercializadoras intermediarias, que solamente cumplen ese rol de ser intermediarias, que son 11 en el Ecuador y que pertenecen al sector privado, son ellas las que tienen que definir los precios de los combustibles, así como también los 1.118 distribuidores de gasolina en el Ecuador. El decreto dice eso. El decreto del 20 de mayo, en el artículo 3, menciona eso. Los precios en terminal y o depósitos a nivel de abastecedora y los precios de venta a nivel de comercializadora y distribuidoras serán calculados mensualmente por cada actor de la cadena de comercio de combustibles, considerando los marcadores del crudo oriente y WTI, según corresponda, y los tributos aplicables para los siguientes productos: gasolina super, gasolina extra y extra con etanol, diésel 2 y diésel premio del segmento automotriz. Eso menciona ese decreto del 20 de mayo del 1054, y también menciona de que se aplicará una banda del más o menos 5%, pero en terminal, en abastecedora, no en la estación de gasolina. En la estación de gasolina es libre el dueño de la estación de gasolina de poner el precio. Él es libre. Y eso no dice la ley de hidrocarburos y eso no dice la Constitución de la República. Entonces, aquí el decreto dice, el decreto del 1054 del 20 de mayo, dice que el comercio de los combustibles de la gasolina extra y gasolina extra con etanol para otras pesquerías y diésel 2 y diésel premio para el cemento camaronero, atunero y otras pesquerías en terminal y depósitos a nivel de abastecedora, se establece un sistema de banda de precios de acuerdo a los siguientes componentes. Entonces, el 1 dice el A, valor para cubrir los costos de producción del periodo de análisis, es decir, hoy estamos noviembre, sería de noviembre. El B, precio de venta en terminal del precio anterior al análisis, estaríamos hablando del mes de octubre. Y el C dice el precio de venta en terminal del periodo de análisis, que quiere decir el actual, porque el literal A habla de costos, el literal C habla de precios. Entonces, esta es la banda, la famosa banda del más o menos 5%. Luego puso en vigencia el decreto ejecutivo el 24 de septiembre, del presente año, el decreto ejecutivo 1158, y ese decreto 1158 asimismo tiende a subir los precios de los combustibles tanto a nivel de abastecedora y obviamente le deja libertad para que los precios tanto a nivel de comercializadora como distribuidora sean cada autor los que pongan los precios, es decir, cada dueño de la estación de gasolina, y eso realmente es inaceptable. Entonces, estimadas amigas y estimados amigos, el tema es así de preocupante. El señor ministro dice que se va a romper el monopolio. No, eso es falso. Eso es falso. Sucede que durante 40 años, no es un monopolio estatal. Durante 40 años ha venido trabajando el Estado con monopolios internacionales. En los años 80 importó el gas licuado de petróleo, el gas de uso doméstico a través de la empresa Farnesweed por más de 10 años. La empresa Farnesweed es una empresa internacional, es una empresa multinacional.
A esa la contrataba el Estado para que importe el gas. Esa empresa tenía un buque Darwin en la isla Puna, y ese buque, y la empresa Farnesweed, por el arriendo de ese buque, le cobraba al Estado, sea que esté cargado con gas, o sea que no esté cargado con gas. En los años 90 la cambiaron a Farnesweed, y entró una empresa multinacional, Trafigura, empresa de nacionalidad holandesa, Trafigura. Y entonces todos los combustibles se empezaron a importar a través de Trafigura. Petroecuador no es que importaba ni de la costa del este ni de la costa del oeste los derivados de hidrocarburos a través de sus barcos. Petroecuador no tiene barcos. Entonces la contrató a la empresa Trafigura. Y luego alternaba este contrato con otra empresa multinacional, que es la empresa Glencore. Son esas dos empresas que desde los años 90 hasta la actualidad han venido importando los combustibles, empresas privadas. Solo la importación de 3 productos, en gas licuado de petróleo, en diésel y en gasolina, en el periodo 2007 al 2019, han importado 49.000 millones de dólares. Ya, si a eso se incluye la importación de jet fuel, del fuel oil, del gas, del cutter stop, del NBO y de otros productos, significa que la importación que realizó el Estado supera los 60.000 millones de dólares desde el año 2007 al año 2019. ¿Qué significa eso? Un pingue negocio, sea para Trafigura o sea para Glencore. Ya. ¿Pero qué más significa eso? Eso significa de que se ha dado en el Ecuador un enorme proceso de descapitalización del país de una moneda que nosotros no la hacemos, que no la fabricamos, no tenemos casa moneda del dólar, eso es una moneda norteamericana. Y entonces sucede que al sacar 60.000 millones de dólares, no quedaron en el Ecuador esos 60.000 millones de dólares, y eso significa 3 cosas: afectación de la reproducción de capital en el Ecuador; 2, la descapitalización del Ecuador, eso significa, y lo tercero, una afectación al ahorro interno, porque salieron los 60.000 millones de dólares. Hubiese sido diferente, que los 60.000 millones de dólares se queden en el Ecuador. Entonces eso se hubiera ayudado a la reproducción del capital, eso se hubiera evitado la descapitalización del país, o sea, la salida de divisas, y eso se hubiera permitido ahorrar internamente. Entonces, queridos amigos, este tema del monopolio, el monopolio estatal, como lo quiere dar a entender el señor ministro, eso no existe. Eso no existe. Luego también le queremos decir al señor ministro que en los decretos ejecutivos él tiene que aplicar lo que dice el artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos. El artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos dice: cuando se transporten los derivados de los hidrocarburos con empresas privadas, nacionales o extranjeras, haciendo uso de los poliductos, de los gasoductos, de los oleoductos y de los terminales, en el caso de los combustibles es de poliductos y gasoductos, eso dice que tiene que firmarse un contrato, dice el artículo 3, un contrato de operación, un contrato de asociación, un contrato tipo consorcio con la empresa que resulte ganadora. Y luego el artículo 3 dice que la adjudicación de estos contratos tiene que ser mediante proceso licitatorio. Eso no menciona el artículo 1054 del 20 de mayo del 2020. Eso no menciona este decreto ejecutivo. Tampoco menciona el decreto ejecutivo el 1158. El 1158 del 24 de septiembre del presente año tampoco menciona eso. Y tampoco sé qué dice este otro decreto del 4 de noviembre del presente año, me refiero al decreto ejecutivo 1183. Con lo cual, quiere decir de que estos decretos incumplen lo que dispone el artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos. Vuelvo a repetir, donde deben firmarse contratos con la empresa privada, nacional o extranjera, contratos de operación, contratos de asociación, contratos tipo consorcio, para hacer uso, para que la empresa privada, nacional o extranjera, haga uso de esta infraestructura. Entonces allí hay una omisión, pero además la adjudicación de estos contratos, vuelvo a repetir, deben hacerse mediante proceso licitatorio. Eso no dicen tampoco los decretos, entonces allí hay un incumplimiento de la ley y hay un incumplimiento de la Constitución de la República, y eso puede ser objeto de juicio político en contra del ingeniero René Ortiz,
ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Muchas gracias, amigas y amigos. Arturo Torres Ramírez es editor y cofundador del portal de investigación periodística Código Vidrio. Fue editor de investigación y jefe de redacción del diario El Comercio. Es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ISIC, y fue parte del equipo periodístico que investigó los Panama Papers en varios países, que obtuvo el premio Pulitzer del 2017. Es autor de los libros El juego del camaleón, Los secretos de Angostura en 2009 y coautor de Rehenes, ¿por qué ejecutaron a los periodistas del diario El Comercio?, que se escribió con María Belén Arroyo. Es colaborador del New York Times, CNN e Inside Crime. Editorial. Exministro Córdoba hoy es CEO de Minera Canadiense. Desde julio del 2019, la Fiscalía abrió una investigación previa para confirmar si el exministro de Minas, Javier Córdoba, cometió delitos de enriquecimiento no justificado y perjurio, con base en informes de indicios de responsabilidad penal enviado por la Contraloría. Los auditores hallaron inconsistencias entre sus salarios, sus ingresos y deudas. 3 meses después de dejar el gobierno, en mayo del 2018, Córdoba fue contratado como consultor por la minera canadiense Somagold, que como pago inicial entregó 250.000 acciones valoradas a la fecha en $500.000. Entre 2011 y 2019, el exfuncionario de gobiernos de Correa y Moreno sacó del país $836.000 y por este rubro pagó impuestos por $41.814. Buscamos la versión de Córdoba, pero no obtuvimos respuesta. El Ministerio de Minas fue una catapulta para Javier Córdoba Hunda. 3 meses después de dejar el cargo de ministro de esa cartera en mayo de 2018, fue nombrado consultor especial de la minera canadiense Somagold Corp. Como retribución por sus servicios, esa empresa le otorgó una entrada de paquete de 250.000 acciones valoradas en más de $500.000 a la fecha, según los informes de gestión. 2 años después, Córdoba fue nombrado director ejecutivo, CEO, y presidente de esa empresa domiciliada en Vancouver, Canadá, donde ahora reside. Córdoba actualmente es investigado por la Fiscalía por supuestos delitos de enriquecimiento no justificado y perjurio. Abandonó por última vez el país en un vuelo de Avianca, con destino final Miami, Estados Unidos, el 11 de septiembre del 2019, junto a su pareja, la también exfuncionaria Lady Zúñiga, según registros migratorios. La investigación fiscal se basa en un informe con indicios de responsabilidad penal IRP, remitido por la Contraloría al Ministerio Público en mayo del 2019. En el examen, el organismo pidió investigar las cuentas y bienes del exministro Córdoba por las contradicciones detectadas en las declaraciones patrimoniales del exfuncionario. Uno de los datos que más llamó la atención de los auditores es que sus gastos en tarjetas de crédito y préstamos no concuerdan con los ingresos que tuvo durante su paso como funcionario público entre enero del 2012 y febrero del 2018. No es la primera vez que la Fiscalía recibe una denuncia contra Córdoba. En 2018 se presentó otra demanda contra él por supuestos depósitos injustificados en sus cuentas, por más de $220.000, mientras fue funcionario público. Entre el 2011 y el 2017 también habría tenido ingresos en sus cuentas por más de $800.000, según una fuente de la Unidad de Análisis de Financiamiento, que en 2018 también alertó con el envío de un reporte de operaciones inusuales RIOI sobre los impuestos, movimientos que no estarían acordes a sus ingresos. No obstante, en la Fiscalía informaron que no conocían ese reporte. Otro dato que confirma esas operaciones está registrado en su pago de impuestos por salida de capitales en el Servicio de Rentas Internas. Entre 2011 y el 2019, Córdoba pagó $41.814 de tributos, 5% por salida de divisas, es decir, que en ese periodo sacó al exterior más de $836.000. Código Vidrio buscó desde hace 2 semanas la versión de Córdoba, pero no respondió a nuestras llamadas telefónicas ni mensajes a sus números de contacto, tampoco al correo electrónico ni de la empresa Somagold.
Córdoba, de 47 años, ocupó distintos cargos de los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. El primero fue como asesor del Ministerio de Industrias y Productividad en 2006. En ese puesto estuvo un año y luego llegó al Ministerio de Energía y Minas, donde su jefe inmediato fue el actual asambleísta de Alianza País, José Serrano. Este fue el inicio de una larga y estrecha relación de trabajo. Córdoba se convirtió en adelante en el brazo derecho de Serrano. Lo acompañó en el Ministerio de Justicia durante el periodo del 2010 al 2011 y luego como viceministro en el Ministerio del Interior 2011-2014. Durante esta etapa conoció a su esposa Ledy Zúñiga, quien también era parte del equipo de asesores de Serrano. Luego fue ministra de Justicia y secretaria técnica de la lucha contra las drogas. Córdoba tuvo un ascenso vertiginoso en el gobierno de Correa, de la mano del hoy asambleísta José Serrano. Lo acompañó como asesor y viceministro en las carteras de Justicia y Gobierno. Su esposa Ledy Zúñiga también fue muy cercana al legislador, especialmente en el Ministerio de Justicia. Córdoba, condecorado por impulsar denuncias del 30S. En octubre del 2014, sorpresivamente, se anunció su cambio de ministerio. Serrano despidió a Córdoba con una condecoración en una ceremonia policial por su labor, especialmente en las denuncias judiciales contra policías y civiles por la revuelta del 30 de septiembre del 2010. Entonces pasó la cartera de Recursos No Renovables para ocupar el viceministerio de Minas. Su llegada fue planificada con anticipación. La presidencia recibió una asesoría desde Chile que le recomendó la creación de un ministerio encargado exclusivamente de impulsar la minería a gran escala en el país. Más que una nueva fuente de recursos, el entonces presidente Correa vio en la minería una tabla de salvación, tras la caída estrepitosa de los precios del petróleo. En buena parte de su gobierno, el crudo se mantuvo a precios altos, sobre los $60, lo cual significó ingresos millonarios que se volvieron el motor de la economía. El 14% del territorio nacional equivale al 3.7% de millones de hectáreas que ha sido asignado para la minería a gran escala. La mayoría de las concesiones fueron tramitadas apresuradamente durante los últimos meses del gobierno de Correa. Las concesiones otorgan el derecho a las empresas, casi todas transnacionales, de aprovechar el recurso del subsuelo y por ende de explotar y beneficiarse y fundir minerales durante 25 años renovables. Carlos Zorrilla, ambientalista. Entonces, en febrero del 2015, Correa creó la cartera de Minas y nombró a Córdoba su primer ministro. Estuvo en su cargo casi 3 años, viviendo la transición y el rompimiento entre Correa y Lenín Moreno. En su gestión despuntaron grandes proyectos y se entregaron importantes concesiones de oro y cobre a las compañías extranjeras BHP, Lundin Gold, Lumina Gold, Sol Gold, Colkelto, entre otras. El 14 de enero del 2016, el entonces ministro Córdoba firmó un acuerdo con la minera canadiense Lundin Gold para explotar un proyecto aurífero con reservas estimadas de 9.8 millones de onzas de oro y 15 millones de onzas de plata. La firma del acuerdo era considerada fundamental para el proyecto Fruta del Norte, aseguró el entonces vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien fue testigo de la rúbrica del convenio. También estuvo al frente de la entrega de 6 concesiones mineras a la empresa Anrin en Imbabura, que acaban de ser observadas por la Contraloría. Los auditores establecieron una serie de irregularidades en la entrega de estos títulos mineros, sobre todo porque el régimen no usó su derecho preferencial para explotar esos yacimientos en asociación con otra empresa privada. En enero del 2018, Córdoba dejó esa cartera de Estado de manera más bien discreta. La Secretaría de Comunicación emitió en escueto comunicado donde agradecía su trabajo y aseguraba que el gobierno garantizará el desarrollo de la actividad minera, precautelando el bienestar comunitario y de la naturaleza. 5 días antes, decenas de ecologistas y representantes de pobladores que viven de las cercanías de varios proyectos mineros habían marchado hasta el Palacio de Carondelet para pedir la renuncia de Córdoba, exigiendo que se realicen auditorías a las concesiones en Fruta del Norte, Mirador, Cascabel, Loma Larga, Río Blanco, entre otros. Los 3 meses siguientes, Córdoba fue contratado por Somagol Corp, antes conocida
como Para Resources, fundada en 2010. Esta firma tiene propiedades auríferas en Colombia y Brasil. Posee 2 minas de oro de alta ley en operación al noroeste de Colombia y una propiedad que tiene oro y cobre cerca de Tucumán, en el estado de Purá, en Brasil. Al anunciar su incorporación, Soma destacó que como ministro de Minas, Córdoba impulsó el inicio de la gran y mediana minería con los proyectos estratégicos Mirador y Fruta del Norte en Zamora, Chinchipe, y Río Blanco en Azuay. Adicionalmente, la apertura del territorio minero permitió avanzar en el proceso de otorgamiento de concesiones bajo la modalidad de subasta con importantes compromisos de inversión de las mayores mineras del mundo. La fiscal Alexandra Zurita está a cargo de la investigación contra el exministro desde julio del año pasado, cuando abrió formalmente la investigación previa por un presunto enriquecimiento no justificado y perjurio. Desde esa fecha, ella ha solicitado información de su patrimonio y vida financiera al Servicio de Rentas Internas SRI, a la Agencia Nacional de Tránsito, a la Unidad de Análisis Financiero, los registros de la propiedad y la propia Contraloría. Los detalles de la documentación que ha recibido se mantienen en reserva porque esta etapa de la indagación penal es reservada. Fuentes de la Fiscalía explicaron que se analizan las cuentas de Córdoba mientras estuvo en el Ministerio de Interior, de Energía no Renovables y de Minería. En su declaración patrimonial, tras salir del Ministerio del Interior en octubre del 2014, anotó que este es propietario de un departamento en el edificio Tennis Park de Quito, aunque registró como su domicilio una vivienda ubicada en la vía Nayón, un sector exclusivo en las afueras de Quito. Adquirió el departamento en junio de ese mismo año y, según aseguró, está evaluado en $125.000. Además, incluyó un automóvil Ford del año 2012, 3 cuentas bancarias con $4.375 y menaje de casa de $15.000. Todos los rubros sumados llegan a un total de $199.865 según la declaración entregada en Notaría 46ª de la capital. En cambio, en el segmento de pasivos incluyó las deudas con 5 tarjetas de crédito y un préstamo prendario con la Corporación Financiera Nacional SFN, que entre todos sumaban $88.905. En total, mantenía activos por $110.960 en su patrimonio. Su declaración patrimonial no cambió al ingresar al Ministerio de Recursos No Renovables. Allí mantuvo el cargo de viceministro 4 meses, para luego ir a la cartera de Minería. Al posesionarse como ministro, hizo una nueva declaración patrimonial. Aseguró contar con 3 cuentas bancarias por $4.035, el departamento en el Tennis Park y un auto Ford. El rubro de pasivos se redujo un poco y fue de $84.708, dejando un patrimonio total de $114.817. Luego de 2 años, nuevamente Córdoba actualizó su declaración. En febrero del 2017 envió su registro patrimonial. En ese documento incluyó una sola cuenta bancaria por $1.224. También un nuevo vehículo Ford y una bicicleta que adquirió a fines del 2014 avaluada en $15.000. Además, reportó que había prestado su departamento del Tennis Park a su madre. Aumentaron sus pasivos. Las deudas que mantenía subieron con 7 tarjetas de crédito a un préstamo prendario con la Corporación Financiera Nacional por $108.433. El 8 de junio del 2017, Córdoba entregó 2 declaraciones patrimoniales a la Contraloría. Los 2 registros son prácticamente idénticos en el rubro de los activos, salvo por un nuevo vehículo avaluado en $60.000. Además, incluyó 3 cuentas bancarias con un saldo superior a los $2.000 y su departamento. En el segmento de pasivos indicó que mantenía las mismas deudas con las 7 tarjetas de crédito y con la Corporación Financiera. No obstante, en las cifras existen aparentes contradicciones entre las 2 declaraciones. En la primera registró deudas de $102.036 y la segunda de $108.433. Esto ocurrió porque los montos de deuda de cada tarjeta no coinciden. Las posibles equivocaciones pueden ser enmendadas por el declarante.
Uno de los pasos es anotar esa equivocación en el área de observaciones. Sin embargo, Córdoba se limitó a anotar que la declaración patrimonial está vigente desde el 24 de mayo del 2017, cuando el presidente Moreno lo ratificó con el Ministerio de Minas. Su última declaración patrimonial como funcionario público es del 2 de febrero del 2018. Allí incluyó 3 cuentas bancarias, 2 corrientes y una de ahorros, por $2.768. También su nuevo vehículo Ford del 2016, su departamento en el Tennis Park y activos con los que reportó $188.268. Lo que llamó la atención de los auditores de la Contraloría son sus pasivos. Su crédito con la Corporación Financiera Nacional fue cubierto, pero mantenía las deudas con 7 tarjetas de crédito por $106.986. Los 3 años que Córdoba fue ministro, mantuvo sueldos mensuales por más de $5.000, que le dejaron ingresos aproximados en todo ese periodo de $180.000. Sus ingresos como viceministro tampoco son muy inferiores. En esos cargos ganaba alrededor de $4.000 y durante 3 años podría llegar fácilmente a los $150.000. Estos ingresos no compensarían tampoco el envío de dinero fuera del país. Lo que Córdoba no incluyó en sus declaraciones patrimoniales desde el 2012 son sus acciones con Clínica, donde es uno de los 1.895 socios que tiene esa empresa dedicada a los servicios de atención médica privada. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, Instagram, @telesucesos_, Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.